¿no? Así que ibas caminando, espantando los tábanos, que eran muy molestos, y cuando te picaban te duele, parece que te sacan un pedazo como que te muerden. ¿Alguno lo picó un tábano? Vieron que, ¿no?, los del sur es como que te muerde, como que te sacan, ¿no? No sé, que deben tener dientes en vez de... bueno, no sé qué tienen, pero bueno, la cuestión es que... Y finalmente, después de subir un montón y hay como un lugar así de descanso, donde vos decís, bueno, llegué a un lugar con un poco de sombra, pero un cartel que dice prohibido quedarse o prohibido acampar, ¿no? Entonces como que vos decís, bueno, está todo muy lindo y no te podés quedar ahí, tenés que seguir, ¿no? No hay manera de poder, o obviamente si colgás los guantes y basta, empezás el descenso. Pero te quedaste con toda esa, decir, tanto que caminé, llegué hasta acá y ahora me tengo que volver, ¿no? Entonces es esa frase de decir, bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Prohibido quedarse. Decirle a alguien, no te quedes. No te quedes, ¿no? Porque claro, cuando uno ve el dibujito ese del plan y cuando empieza el primer cambio de escenario, el primer cambio de paisaje, lo primero que pensás es decir, anulo el plan, ¿no? Tacho el plan, me quedo acá o saco todo, ¿no? Y la clave de todo esto, y quiero que vamos a ver en la Biblia tres lugares donde está prohibido quedarse. Vos decís, ¿dónde? Bueno, indudablemente la Biblia nos enseña, es un manual de vida, que a través de distintas experiencias de la palabra de Dios nos inspira. Y la idea es que hoy seamos inspirados por esta palabra en este mensaje, ¿no? De no quedarse y de continuar y de seguir adelante. Y hay tres lugares en la Biblia que tienen que ver en el camino a Canaán, en el camino a la tierra prometida, esa simbología que usa la palabra de Dios como que Canaán es un símbolo de llegar al cielo, de llegar a la presencia de Dios, de llegar al objetivo del reposo de Dios, eso es símbolo Canaán. Y el primero que tenemos, el primer caso en la Biblia, es un lugar que se llama Harán. No sé si lo tienen ahí, Harán. No es el verbo Harán, sino que es el nombre, el lugar. Pero en realidad Harán era más que un lugar. Vamos a leer Génesis 11, la palabra del Señor, para ver qué significado o qué tiene que ver Harán. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Por un lado, Harán era uno de los hermanos de Abraham. Y Harán fue el padre de Lot. Ustedes se acuerdan quién fue Lot, ¿verdad? Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Así que por un lado Harán muere y su padre vivía. Pero seguimos un poco más adelante. Dice, y cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Y el capítulo 12 sigue Génesis diciendo, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré, a Canaán. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió, ¿de dónde? De Harán. Tomó a su esposa, a Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán y se dirigió a la tierra de Canaán. Hasta ahí la palabra del Señor. Así que tenemos Harán con dos significados. Número uno era el hermano de Abraham, pero número dos era
y el padre de Lot. Pero el número 2, Harán, era el lugar. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Harán era, o le pusieron Harán por la ciudad de Harán, o le pusieron Harán por su hermano Harán, pero era mucha casualidad que significaba. Eso nos habla y tiene mucho significado. Ustedes saben que la palabra Harán tiene que ver con varias cosas. Número 1, representa mitad de camino. ¿Por qué? Porque ellos salen de Ur de los Caldeos dirigidos hacia la tierra que Dios le había dicho, la tierra de Canaán. De hecho, Génesis 12, la gran promesa, dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero el padre de Abraham sale con la familia y se quedan en Harán. Ahora, lo primero que veo es que Harán tiene un significado muy emocional. ¿Por qué? Porque le llaman Harán al lugar donde recordaban a su hijo Harán que había muerto. Era un lugar simbólicamente muy, muy fuerte. Tal es así que en vez de continuar el camino, se quedan en Harán. Se quedan en Harán. Y estos lugares en la vida o en los lugares en nuestro peregrinaje hacia el objetivo o los sueños que Dios pone en nuestro corazón o esos proyectos que Dios tiene para nosotros, pasa que yo no sé si a veces uno lo puede imaginar, pero Abraham fue llamado por Dios para un lugar. Y Abraham tenía un propósito en la vida y tenía un destino. Pero las situaciones de la vida se complicaron. Ellos iban hacia un lugar, pero a mitad del lugar el padre decide quedarse. No solamente decide quedarse, sino que muere en ese lugar. Y todas sus posesiones quedan en ese lugar, en Harán. Pero un día, Abraham, de acuerdo a la promesa que él había recibido, decide salir de ese lugar, que no es solamente un lugar físico, aunque era un lugar físico, pero también un lugar emocional. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver que muchas veces las situaciones negativas de la vida, las heridas del pasado, situaciones que nos recuerdan. Harán no era el pasado, pero era el recuerdo del pasado. Harán era el presente, pero era el lugar que lo llevaba emocionalmente hacia atrás, hacia el recuerdo de su hermano. Por eso él se lleva a Lot y después se tiene que separar de Lot, porque Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero esa herencia emocional, esa carga emocional que Abraham llevaba, un día decide dejarla en Harán. No fue inmediatamente, dice que fue a los 75 años. Claro, uno dice, bueno, a los 75 ya estás hecho. Viste que en un momento de la vida uno dice, bueno, mis años de aventura fueron los años de los 20, ¿no? Los 30. Pero cuando tenés 70 decís, bueno, ya hice mi vida, ahora ya tengo el tiempo de, ¿no? Cuando llegás a los 50, 60, decís, bueno, ahora que vayan otros. Y eso es un poco lo que quizás pasó por el corazón y la mente de Abraham. Y quizás él decía, bueno, no habrá sido el momento para que yo cumpla ese llamado, o ese sueño, o esa palabra que Dios me dio. Y muchas veces quedamos con esos sueños o esos objetivos a mitad de camino. Esos sueños, esos objetivos quedamos como colgados ahí. Porque, y bueno, por determinadas cosas de la vida. Pero Abraham, yo creo que él desafió su propio destino. Y creo que es el lugar donde el Señor nos dice hoy, no te quedes. No te quedes. No te quedes en el lugar donde tus emociones te arrastran hacia atrás. No te detengas en el pasado. No te detengas en esas emociones negativas melancólicas que te tratan de retener. Son cadenas invisibles que no te dejan avanzar hacia el propósito de Dios. Yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si Abraham no hubiera seguido?
Claro, es contrario a los hechos, contrafáctico, porque él siguió. Pero ¿qué hubiera pasado? Imaginemos qué hubiera pasado si Abraham no seguía hacia Canaán. Indudablemente su esposa era estéril, no hubiera nacido Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa. Y si no hubiera nacido Isaac, el padre de la fe no hubiera sido el padre de la fe. Hubiera sido uno más que vivió, que hizo su parte en la vida, pero no hubiera trascendido. Pero él se convierte en quien fue por haber decidido salir de Harán. Y esto significa que muchas veces uno enfrenta desafíos en su propio destino que tiene que atravesar y que tiene que romper aún sus propias limitaciones emocionales para poder alcanzar ese destino profético que Dios tiene. Finalmente, Abraham sale de ese lugar y Hebreos dice sin saber a dónde iba concretamente, pero tenía una promesa y llega al lugar y ahí establece su propósito. Tal es así que aún no dejó que su hijo luego vuelva a Harán a buscar esposa, sino que hizo buscar una mujer de Harán, guiado por Dios, para que Isaac conociera su futura esposa, Rebeca. Pero no dejó. De hecho, cuando muere Sara, su esposa, Sarai hace su tumba, no en Harán con su padre, sino en la tierra de Canaán, en Hebrón. Qué tremendo cuando alguien está convencido de su destino, de su propósito en la vida. No lo frenás con nada. Yo creo que Abraham era este tipo de persona, que cuando sabía que tenía un propósito, que cuando sabía que tenía un objetivo, no se iba a quedar con el no. Él sabía que tenía que llegar a donde tenía que llegar y no lo podían frenar. No lo podían frenar. Finalmente decidió romper con el pasado y seguir adelante. Yo no sé en qué momento de la vida estás. No sé hacia dónde tus emociones hoy te llevan, si te llevan hacia una pérdida del pasado, si te llevan hacia un recuerdo, si te llevan hacia una emoción negativa. No sé qué es lo que hoy te está atrapando o limitando, pero hoy sé que el Señor nos dice a todos, en este 2024, no te quedes. No te quedes en Harán. ¿Amén? No te quedes en Harán. Quizás es algo que dejaste. Yo recuerdo cuando un día tomé la decisión de seguir estudiando inglés. Había estudiado inglés hasta que empecé la secundaria y gran error, decidí dejar en un instituto que se llamaba ICANA, Instituto de Cultura, cultural americano, algo así. Y bueno, y había dejado. Y un día, ya pasando 20, 30 años más, dije, voy a continuar esos estudios. Así que busqué los papeles que había dejado a los 13 años, los llevé, rendí un examen, acá ya en Buenos Aires, porque eso había sido en Mar del Plata, y dije, quiero continuar y quiero terminar. Y algunos me decían, pero vos estás loco, ¿para qué vas a seguir estudiando eso? Y era solamente porque el capricho de decir, no lo voy a dejar por la mitad, ¿no? Así que fui, me anoté en ICANA, rendí mi examen de ingreso equivalencia, y ahí empecé yendo a la teacher, ¿no? Tu morro, mi morro, the cat under the table, y todas esas cosas que yo le decía, y ella me decía, bueno, mejorá un poquito tú. Bueno, no mejoré tanto, pero por lo menos rendí todos los exámenes y me recibí, gracias a Dios. Así que terminé todo el curso, llegué hasta el último y me dieron el título. Lo tengo por ahí tirado, pero bueno, no importa, donde está el título, lo importante es que terminé. Ahora, después fue muy importante, porque después seguí estudiando una maestría y eso que había estudiado me exigía el inglés, así que justo enganché y lo que había estudiado en inglés me sirvió, y después cuando entré en el doctorado en la universidad. Así que en realidad todo tiene un propósito, porque si no, no hubiera llegado a un lado si no tenía otro, pero fue como una decisión, no voy a dejar algo por la mitad y voy a continuarlo. Claro, uno dice, pero qué pavada, ¿no tiene algo un poquito más significativo que...? No sé, se me ocurrió eso, ¿no? Pero puede ser que algo que vos dejaste que emocionalmente te detuvo en el tiempo, hoy decidas continuarlo. Algo que quedó ahí, ¿no? Una construcción, un sueño, un proyecto, una empresa, ¿no? Que la dejaste y tuviste una mala noticia, ¿no? Tuviste algo que te dijo,
que no. Y bueno, y uno ahí lo frenó. El segundo lugar que quiero desafiarte a continuar se llama Seir. Seir. No de saber ir, sino de Seir, así se llama el lugar. Y tiene que ver con la travesía del pueblo de Dios a través del desierto, también con destino a Canaán. También con destino a Canaán. Pero varios cientos, miles de años después. Así que vamos a leerlo en Deuteronomio. Deuteronomio nos cuenta que en este camino de desierto, el pueblo de Dios se enfrenta diferentes desafíos, ¿no? Ustedes saben la historia de esos años, es todo un reflejo de la vida personal y de las situaciones que uno puede enfrentar a través de diferentes cosas, ¿no? Y acá nos cuenta el capítulo 1, versículo 44, dice: los amorreos que habitaban en aquel monte salieron a su encuentro y los persiguieron como avispas, parecido a los tábanos, hasta Jormá, y los derrotaron en Seir. Al pueblo de Dios los derrotaron. Claro, Dios les había dicho que no se metan con los amorreos y ellos fueron y no le obedecieron a Dios y tuvieron una exitosa derrota. Pero quedaron tan mal después de esta derrota que en el capítulo 2 de Deuteronomio nos cuenta cómo quedó la cosa. Miren lo que dice Deuteronomio 2, 1, lo tenemos por ahí. Todos picados por las avispas. No queda bueno. Dice: de allí partimos en dirección al desierto por el camino del Mar Rojo, tal y como el Señor me lo había dicho. Y durante mucho tiempo rodeamos el monte, ¿de dónde? De Seir. Entonces el Señor habló conmigo, dice Moisés, y me dijo, ¿qué le dijo? Ustedes ya han rodeado bastante este monte, ahora diríjanse al norte. Tremendo. O sea, ¿y qué es Seir? Bueno, es el monte de la derrota. Es el monte de la derrota. Es el monte donde tuviste un fracaso, donde como podemos decir hoy en una frase, te pintaron la cara. No fuiste con mucha, haciéndote, ¿no? El que la tenías re clara, el que la has superado, qué sé yo, y te pegaron un trompazo acá, ¡pa! Y quedaste out, ¿no? Porque uno, ¿qué pasa cuando tiene un fracaso? Una desilusión, ¿no? Ya sea en un trabajo, puede ser en una relación de pareja, puede ser en una, no sé, algo que enfrentaste y le pusiste mucha expectativa a una relación, una amistad, hasta una iglesia puede ser, no sé, puede ser algo, un ministerio, algo que le pusiste mucha expectativa, que pensabas que eso era de Dios, pensabas que Dios iba a hacer el milagro, pensabas que, bueno, tantas cosas que uno piensa, ¿verdad? Porque uno es un ser humano, piensa, en general, ¿no? Entonces vos te proyectás un montón de cosas y le metés muchas fichas. ¿Le metiste muchas fichas a algo alguna vez? Bueno, y a veces te decís, no, y tuviste un exitoso fracaso. No tuviste un glorioso momento de derrota. Glorioso después, en el momento estás recaliente, decís, ¿por qué me pasa a mí? Yo soy el rey de la marmota, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no pude ser más previsto? ¿Qué piensa uno cuando ¿no? tiene una derrota? ¿No? Dios se enojó conmigo, no sé, un montón de cosas. Soy un tarado, no sé, yo digo así, ¿no? Soy un tarado, ¿cómo me dejé engañar? ¿No? ¿Cómo pude ser? ¿Cómo? ¿No? Y uno se pone mal, no sé, ¿vos te pones mal cuando...? Sí, salvo que seas un androide, ¿viste? Bueno, todo se solucionará. Esto me deja un gran aprendizaje. Anda. ¿Viste? No, bueno, todas las derrotas te dejan un aprendizaje. Sí, bueno, sí, que te derroten a vos, ¿viste? O sea, no sea hipócrita, por favor. O sea, nadie quiere perder. O sea, después decís, sí, gracias que perdí el partido, me di cuenta que... Pero en el momento, ¿no? Perdí el partido, decís, ¿qué? No, ¿a vos te gusta perder, no? No le ni a la bolita, nada. Pero claro, en el momento, te pegan y vos decís, no.
pero ¿qué pasa? Uno tiene momentos, ¿no? ¿Cómo te levantás de una derrota? La Biblia dice, el justo 7 veces se cae, pero vuelve a levantarse. Y hay gente que tiene un propósito, tiene un plan, tiene una idea en la vida, pero ¿qué pasa? Le sale mal algo y de repente dice, cerrame la 8, listo, ya está, anulo el plan, no sigo más, me bajo de este tren, me bajo de este propósito, no sigo más, me quedo, basta, ya está. Y parte de esto le pasó a esta gente. Dijo, basta, nos quedamos acá, qué tierra prometida, mira, esta gente había visto la mano de Dios, Dios había abierto el Mar Rojo, les había dado maná del cielo, habían visto la mano de Dios con codornices cuando tenían ganas de comer otra cosa que no sea maná, les había sacado agua de la roca, Dios había hecho milagros de todo tipo y color. Pero un día dijeron, basta, perdimos una batalla, listo, ya está, listo, no sigo más. Y hay veces que uno en la vida dice, no sigo más, cuelgo los guantes. No, dejo, ya está, listo, no busco más, no sigo más. Y eso es parte de este proceso. Entonces esta gente decidió empezar a rodear el monte de la derrota. 170 kilómetros es el monte de Seir y la zona de ese lugar, ¿no? Y empezaron a rodearlo durante varios años. Hasta que un día Dios en su misericordia dijo, basta, bastante tiempo rodearon este monte, es tiempo de seguir hacia la tierra que yo les di, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuándo es el día que nos despertamos y decidimos salir adelante? Yo necesito una palabra de Dios que me saque del espíritu de derrota y de lo que la derrota me puede haber dejado en mi corazón para poder continuar en el proyecto de Dios en mi vida. Porque Dios no se detiene frente a lo que me puede haber pasado. Dios sigue soñando con cada uno de nosotros, Dios sigue proyectando con cada uno de nosotros. Y a pesar de una derrota, de una batalla, todavía hay mucho por delante. Así que si te quedaste en el monte de Seir, la palabra del Señor te dice, seguí adelante, no te quedes en Seir. Decile a alguien, no te quedes en Seir. Seguí adelante. Seguí adelante. Meli, seguí adelante. Siempre te usa vos porque te saca adelante. Así que. La tercera palabra, el tercer lugar y último que quiero hablar con vos se llama Pi-Hairot. Pi-Hairot, ¿dónde queda Pi-Hairot? Pi-Hairot representa un lugar muy especial. Representa, ya lo vamos a ver, justamente queda delante del Mar Rojo. Y vamos a leer ese pasaje. También el pueblo de Dios había salido de Egipto, iba camino a la tierra prometida, Dios había hecho un montón de milagros, pero llegó al lugar de Pi-Hairot. Y miren lo que pasó. Éxodo 14. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordenales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hairot. Acá está escrito diferente, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. Y en el versículo 10, vamos a leer un poco más adelante. El 3 está bien, el 3, perdón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene como acorralados. Claro, porque tenían un monte atrás, el mar adelante y venían el ejército por el otro costado. Así que Pi-Hairot es la situación donde uno se siente acorralado, donde se siente rodeado, donde se siente encerrado. Y ahora vamos a leer un poco más. Dice, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Cuando uno
desea morir. No tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posesiones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamás a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Pi-Hahirot, cuando te sientes rodeado, asfixiado, atrapado por las circunstancias, cuando no ves una salida, cuando estás frente a una imposibilidad física o económica. Ese es el tercer lugar. El tercer lugar, cuando te decís, tengo estas deudas, tengo este compromiso, tengo esta situación, no ves la salida, tenés un montón de planes, tenés un montón de proyectos, pero estás en una encerrona, no ves por dónde va a venir el milagro. ¿Alguna vez te pasó esto? No ves por dónde vas a salir, no ves, te quedaste sin trabajo, te cerraron el crédito, te dijeron no hay alquiler, no te vamos a renovar, estás en el medio de una encerrona. Muchas veces me ha pasado esto. Llegás al momento donde decís, ¿por dónde voy a salir de acá? ¿Cómo voy a llegar? Entonces viene el miedo, viene el temor, en ese lugar de encierro, en ese lugar de que tenés ese camino, ese destino, pero no sabés literalmente cómo vas a seguir adelante. Pero viene un pensamiento que te dice, volvé atrás. No sigas más este camino. Retrocede a Egipto. Retrocede a Egipto. Estás en Pi-Hahirot. Pero en el momento que estás ahí, después de haber visto que Dios te libró de las plagas, que Dios te sacó de un montón de situaciones, que Dios te trajo hasta ahí, decidís, voy a volver a Egipto porque no veo de dónde voy a salir de acá. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo estoy en esta situación? Y en ese momento de encierro, de sentirte asfixiado, que no ves la salida, que no ves el resultado, que parece que todo está mal, que el diagnóstico médico dice que puede ser cáncer. Pero uno ya lo da como por sentado, o aún es cáncer, pero uno ya da por sentado que no hay salida y ve todo cerrado. Ves en la carta de documento, ves el juicio y decís, de esta no puedo salir. Y en ese momento un montón de pensamientos negativos te dicen, basta, no sigas más, ya está, se acabó. Para vos no hay más nada en este mundo. Quiero decirte que eso es una mentira del diablo. Que eso es un plan diabólico para destruir tu vida. Y quiero decirte que los propósitos de Dios en tu vida se van a cumplir. Lo que Dios pensó, lo que Dios preparó para vos, los planes que Él tiene para tu vida, no bajes los brazos, no bajes la mirada. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, decile a mi pueblo que se ponga en marcha. Que no se queden ahí. No te quedes en el lugar. Vos decís, ¿cómo hago para no quedarme si está todo mal alrededor? Levantá tus brazos y comenzá a clamar y a ordenarle a ese mar rojo de imposibilidad que se abra. Ese mar no se podía quedar así frente a un pueblo que había salido con la mano de Dios. No hay nada imposible cuando Dios te da una palabra de fe. Y es el mismo Dios que sacó a Abraham de Harán. Es el mismo Dios que levantó a su pueblo que estaba derrotado, dando vueltas alrededor de un monte. Es el mismo Dios que abrió el mar. No se equivocó Moisés cuando dijo, quédense quietos porque hoy van a ver las maravillas de Dios. Quiero animarte para que en este año no te quedes. No te quedes. Si lo que te está frenando es el pasado, el recuerdo emocional de alguna situación, no te quedes. Salí adelante. Rompe esas ligaduras que te quieren dejar a mitad camino. Si lo que te está deteniendo es un fracaso, algo que no esperabas, una desilusión, un engaño, una derrota, quiero animarte a que te levantes en el nombre del Señor.
El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, resumiendo todo esto, lo dice con una frase muy profunda. Y dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial, Cristo Jesús. Que hoy puedas tomar este destino, este camino que nos dice el apóstol, olvidando lo que queda atrás. Aunque no hayas alcanzado ese sueño, ese proyecto, pero esa es la clave, olvidar y seguir adelante. Olvidar y seguir adelante. Mirar al propósito de Dios, el supremo llamamiento de Dios en nuestra vida. Amén. Oramos. Gracias, Señor.